Mm, terminamos de ver lo que fue el PIB, luego fue el PNB Ajá. y Estábamos viendo lo que era pobreza, si no mal recuerdo. sí, Ah, ok. Para continuar con ese tema, y creo que nos faltaba pobreza y tipo de cambio, si no mal recuerdo, porque ya vimos inflación, ¿verdad, Juan Pablo? Vimos inflación, vimos el PIB, el PNB, y ¿qué otro hemos visto? desempleo. Ah, desempleo. ¿Inflación ya vimos? Sí, va. No lo recuerdo. No, creo que no. Fue más bien, como tú dices, desempleo. Ujú. Entonces, buenas tardes, Wendy. Ahorita ya comenzamos. Voy a buscarlos en los archivos para eh, retomar el tema de pobreza, que es otro factor de la macroeconomía, que es muy importante analizar, chicos. Entonces, ok, listo. Vamos a ver pobreza y esperemos alcanzar a ver lo que es la inflación. Comparto con ustedes pantalla. Tengo una duda, profe. Mande. Vi en la plataforma que el próximo 21 ya es el cambio de bloque de materias. Así es. O sea que esta sería la última clase que tenemos. Exactamente. Con esto cerramos. Casi termino de ver todos los factores macroeconómicos, pero ya les estoy dando los más importantes, Pablo. Efectivamente, la siguiente semana se inicia un nuevo bloque. Ok. Y ¿Sale? con respecto a los trabajos, yo tengo todavía pendientes tres, me parece, con usted. Eso no, no te angusties, porque tú tienes las 14 semanas para entregarlo. Acuérdate que cada bloque se divide en 7 semanas. Y en este caso, tú tienes las 14, aunque te invadas las otras materias, van a seguir activas, las mías, para que termines de completar todas tus tareas. Solamente hay un problema que llegando la semana 14 no las entregues, entonces ahí sí se cierra todo. Entonces tienes que tener mucho, estar muy atento nada más a eso, Pablo, ¿va? Para que no se te junten las tareas del bloque 2 con las del bloque uno. Sí Sí, puedes entregar todas, pero se te haría tal vez muy pesado. pesado, exactamente. O sea, nada No, más sí, nada cuida. más tengo dos pendientes y la que sería de esta semana. Perfecto. Entonces, sí, nada más eso, Pablo. Cuida eso y ya no hay tema. ¿Va? Ok. Bueno, ya habíamos platicado, Pablo, Wendy, de que se armó un pequeño debate entre nosotros, que fue muy nutritivo, el tema de ver qué entendemos por pobreza, ¿se acuerdan? Y si estábamos de acuerdo con la definición que está en pantalla, llegábamos a la conclusión que, por un lado, si lo vemos por un lado teórico, académico, pues está correcto, Pablo, Wendy, pero si ya nos pusiéramos en un plan un poquito más ¿cómo decirlo?, humano o de una opinión más personal, pues podríamos, perdón chicos, estoy acomodando la pantalla, podríamos deducir que pues es injusta la declaración, ¿no? Porque pues está que los gobiernos y los empresarios se pueden lavar muy fácilmente las manos con el tema de, pues con que tengas agua, puedas ir a una escuela, con que tengas una casa, no importando los tamaños, las dimensiones, ni el material con el que está hecho, con que comas 3 veces al día, no importa qué comas, con que comas huevitos, desayuno mañana y tarde, pues en eso ya ellos consideran que no existe pobreza en tu casa, ¿no? Obviamente es un tema largo a debatir, pero bueno, en términos generales, si comemos 3 veces al día, si tenemos un lugar donde refugiarnos de la lluvia, si tenemos agua, si tenemos una inscripción al Seguro Social, al ISSSTE, o algún hospital público, entonces nosotros no somos pobres, a la luz de esta definición, ¿no? Vamos a ver que hay tipos de pobreza, chicos, ¿no? Que a lo mejor aquí ya pues podríamos entrar más de lleno al tema y debatirlo más, que la macro mide la pobreza desde 3 puntos de vista. Número uno, hay una pobreza relativa cuando no se tiene el nivel de ingresos necesarios para satisfacer todas las necesidades básicas. Entonces, este se conoce pobreza relativa, ¿no? En la que
no se tiene el nivel de ingresos totalmente para satisfacer las necesidades básicas, pero no quiere decir que no se satisfagan algunas, ¿no? Es decir, que tenemos tal vez para pagar el agua, la luz, pero a lo mejor batallamos con el tema del gas, o cubrimos todos los servicios, pero a lo mejor no tenemos el suficiente dinero, Pablo, Wendy, para estar comprando ropas mensualmente o tenis, etcétera, ¿no? Entonces, se le llama una pobreza relativa cuando no alcanzamos a cubrir por completo todas nuestras necesidades básicas, pero sí cubrimos algunas otras. Pobreza severa cuando las mínimas necesidades básicas no pueden ser cubiertas, como la nutrición, la salud y la vivienda. Si se dan cuenta, Wendy y Juan Pablo, pues podríamos seguir debatiendo muy grandemente el tema, porque al final del día vuelven a ponernos en las definiciones los estudiosos y los gobiernos y los organismos internacionales, que hay pobreza severa cuando no tienes para comer, cuando no tienes para tu bienestar físico, atenderte de una enfermedad y cuando no tienes una casa. Ahí sí ya señales de alarma, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto ustedes estén de acuerdo que se le considera pobreza cuando llegamos más bien a estos extremos. Ese es mi punto de vista, ¿no? Esto para mí ya no es un tema, ¿cómo llamarlo? Pues como lógico tal vez, ¿no? Sino el tema es que te llevan a ese extremo, ¿no? Ok, si no tienes casa, si no tienes salud y no tienes comida, entonces si eres, ya estás en una situación tremenda, ¿no? Y eso es obvio, ¿no? Pero al final del día creo que eso es una situación ya extrema, de extrema preocupación, porque es una persona que está literalmente desahuciada, ¿no? Más que pobre, desahuciada, porque si no tienes para comer, no tienes para el doctor, y no tienes una casa, pues, Dios mío, o sea, ¿qué onda? ¿No? O sea, simplemente está fuera de todo contexto. Pero bueno, a la luz de los teóricos, eso es la pobreza severa y la pobreza relativa es cuando, te repito, si tienes para la comida, puedes pagar un doctor, tienes una vivienda, pero a lo mejor pues esta semana no, este mes no compraste ropa o a lo mejor no tuviste para pagar el agua, no lo sé, ¿no? Dependiendo tu nivel de ingresos, pues es como ellos te clasifican, ¿no? Pero la Unión Europea también dio su propia definición o clase de pobreza. Dice que son aquellas personas que viven con menos del 50% de la renta media disponible del estado correspondiente, ¿no? Entonces, es en pocas palabras que personas que viven con tú, Juan Pablo, Wendy y yo, en dado caso, con el 50% menos de lo que ganamos, en pocas palabras, ¿no? De lo que disponemos, o sea, no tenemos un gran ingreso, entonces obviamente pues no tenemos la satisfacción de invertir en otras cosas, sino que nos ajustamos con el 50% de lo que ganamos porque todo lo demás está para pagar casa, teléfonos, escuelas, bla, 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 ¿no? La Unión Europea eso llama pobreza, ¿no? Cuando una persona solamente puede vivir o vive con menos del 50% de lo que le queda a su disposición. Entonces, bueno, pues esa es otra forma de que la Unión Europea establece que es pobre, ¿no? Para la Unión Europea, una persona pobre es aquella que después de cubrir sus gastos, sus necesidades básicas, solo puede vivir con el 40%, entonces eso es poquito y se le considera pobre. Ahora, Pablo, pensando en la Unión Europea, Wendy y César, pues es un tema padre, lo reflexionan bien, porque obviamente los ingleses ganan bien, ¿no? Entonces, imagínate un inglés que solo viva con el 40%, seguramente ese 40% es totalmente superior a lo que vivimos los mexicanos, ¿no? Entonces, quiere decir que en Europa pues sí hay una preocupación tal vez un poco más genuina, más entera en el proceso de ver que la gente viva lo mejor posible, ¿no? Y ya para ellos es alarmante que una persona tenga que vivir con tan solo el 40% de lo que gasta, ¿no? De lo que gana, perdón. A diferencia de nuestro país, chicos, donde aquel diputado panista dijo que los mexicanos podíamos vivir con 6,000 pesos mensuales, porque eso ya incluía incluso el pago de una casa, de la canasta básica y otras cosas, ¿no? Es increíble esa declaración
tan patética. Es decir, un mexicano que gane 8,000 pesos, que no se queje, él está bien. Es una persona que cubre todo lo que necesita y que no esté dando lata, ¿no? Vuelvo al tema, ¿no? Es cuestión de mucha perspectiva de algunos gobiernos, de algunos teóricos y de algunas personas que están encargadas de establecer las mediciones, las métricas para definir qué es pobreza. Como pueden ver, pues difícilmente a veces se le puede llegar a un acuerdo, ¿no? Al final del día, pues que está padre que pueda, cuando hablamos de pobreza relativa, está padre que puedas cubrir la mayoría de tus necesidades, pero con una que no puedas, pues ya es un tema. Y si es severa, pues olvídate, no tienes ni para comer, no tienes servicio médico y no tienes casa. Entonces eso ya es un tema no de pobreza, es un tema, como ahorita decía, como les dicen a los enfermos, pues estás literalmente desahuciado, ¿no? Y la Unión Europea dice, bueno, aquellos de mis ciudadanos que vivan con tan solo el 40 al 30%, porque todo lo demás lo ocuparon en pagar las cuestiones básicas, esa es una persona pobre. Evidentemente sí, porque obviamente su capacidad, su poder adquisitivo, Pablo, Wendy, César, baja sustancialmente. Alguien que solo vive, que solo le sobra el 30, el 40% de su sueldo, obviamente te habla de te habla de carencias, ¿no? De poder comprar cosas y obviamente pues eso detiene el mercado interno, que no es posible que eso pase, ¿no? El mercado interno siempre tiene que estar muy activo. Hay unas grafiquitas de más o menos la comparación de pobreza relativa a pobreza absoluta de los países, ¿no? Alrededor de los años. Perdón, chicos. Los factores de pobreza, los 5 mayores factores de pobreza, obviamente que afectan a un país, pues tiene que ver, es un ciclo, ¿no? La pobreza tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con la apatía, tiene que ver con la dependencia, con la corrupción y con la ignorancia. Entonces empecemos con la ignorancia, ¿no? Obviamente un país que no está educado, jóvenes, un país que no tiene una sociedad educada, no solamente con temas académicos, de estudios, carreras profesionales, sino en un tema cultural, en un tema deportivo, en donde el nivel de las personas sea muy alto en cuanto a su preparación, a su capital humano, que se le llama su capital humano, su capital social, pues entonces al final del día, pues provoca pobreza. Es decir, un pueblo sin educación es un país pobre, eso seguro, se los digo por completo, ¿no? Entonces, la ignorancia se paga caro, ¿no? La gente que no quiere estudiar, la gente que no quiere, que dice, ay, qué flojera estudiar, mejor ya pongo mi puesto de tamales o consigo un trabajo. Y todo eso es digno, ¿eh? No me malinterpreten, pero una persona que se conforma con eso porque ya tiene un ingreso, porque ya tiene algo y se lo olvida. Y mucha gente dice, ay, no importa, no estudié, yo gano con mi negocio de mecánico, ya la armé, firmé de contrato a 3 empresas pues, que les trabajo la reparación de sus coches, me meto 300,000 pesos al mes, yo estoy muy bien. Sí, económicamente hablando, pero cuando hablamos de ignorancia hablamos de todo, ¿no? Esa persona que no estudió, que simplemente aprendió a ser mecánico en un taller mecánico y que luego le supo pegar a un negocio, eso está padre, felicidades por él, pero si yo le pregunto y quiero platicar con él en inglés, seguramente no va a poder. Si yo quiero y le quiero preguntar temas de política y debatir con él, temas de economía y profundizar en las decisiones políticas de nuestro país, él tampoco va a poder. Si yo le quiero invitar y decirle, ¿sabes qué? Vamos a llevarle serenata a nuestras esposas, tú tocas la guitarra, yo toco el piano. No va a saber porque no toca un instrumento, etcétera, etcétera, chicos. La ignorancia no nada más es en ese tema. Entonces, un Pobreza país, mental. exactamente, Juan Pablo. Entonces, la ignorancia, por supuesto, que afecta por completo a un país. Y obviamente, como enfaticé, no es solamente un tema económico. La pobreza también puede ser, como decía Juan Pablo, una pobreza mental, una pobreza espiritual también, ¿no? Una persona vacía, llena de odio, va a provocar problemas al país por más que gane 300,000 pesos. Entonces, es un factor importante la ignorancia. Obviamente, pues las enfermedades. Un país en pobreza, chicos, que no puede cubrir su población, sus necesidades básicas y lo que hemos platicado, pues va a ser un país enfermo, ¿no? Obvio,
¿no? Es bien chistoso que critiquen a nuestro país, me da mucha risa, por eso les digo, me da mucha risa. No estoy diciendo que no sea verdad, ojo con eso, pero me da mucha risa cómo nos lo quiere vender la oposición, el Brocito, Loret de Mola y todos estos disque intelectuales que salen hoy a decir que se ha manejado Enrique Krause, ¿no? Que se cree un intelectual y dice que se ha manejado muy mal la pandemia. Pues para mí el de intelectual no tiene nada ese señor, para mí es un estúpido, con la debida palabra, porque nos cree estúpidos. ¿Sí me explico, Juan Pablo, Wendy, César? El problema es que nos cree estúpidos y el problema es que tiene base para creernos estúpidos a los mexicanos, porque vuelvo al tema, teniendo cuarto de promedio de primaria terminado en México, gente que no sabe leer, gente que no sabe escribir, y los que terminan, Pablo, Wendy, César, no nos mintamos, no se mientan ustedes, por eso tienen que seguir creciendo. Estás aquí, pero a lo mejor si yo te pongo a hacer un ensayo, no tienes idea de cómo redactarlo. Si yo te pongo a hacer una lectura de comprensión, no tienes idea de cómo explicarlo. Sí soy muy fuerte a veces en mi directo, chicos, porque los quiero, los estimo y quiero que crezcan, ¿no? Entonces, este señor nos... Profe, Mande, César. Te escucho, César. bueno, también, bueno, ahorita eso que usted dijo, Ajá. también tiene mucho que ver lo de la ignorancia, Sí, ¿no? Por claro. eso, Sí. es lo que usted comenta, que nos tratan de ignorantes, de tontos, de todo eso. Entonces, exactamente, César. Decía Enrique Krause que se ha manejado mal la pandemia porque México ha tenido un alto índice de contagios, un alto índice de muertes, y les contesta López-Gatell, nuestro presidente, con toda claridad y certeza, porque eso sin lugar a duda lo han contestado y dicen, a ver, explícame una cosa, yo tengo 3 años en el poder, 3 años, ¿no? Y dices que he manejado mal la pandemia, que se me ha muerto mucha gente, cuando el PRI estuvo en el poder 70 años seguidos, 12 años después, 6 años después con Peña Nieto, es decir, 76 años y 12 del PAN. Entonces, si sumamos 76 más 12, son 88 años, donde dos partidos políticos, en especial uno, le valió cacahuates enseñar a lo que decíamos César, Juan Pablo, Wendy, enseñarle a su población cómo tiene que alimentarse, de qué se trata de hacer ejercicio, porque es importante estar sano, estar sanos físicamente, estar sanos mentalmente, pues obviamente llega una pandemia como el COVID y nos hace pedazos al país que más consume refrescos, por supuesto que nos hace pedazos, al país que tiene más hipertensos, al país que tiene más diabéticos y más obesos, punto. Si el COVID fue diseñado, el virus está diseñado para atacar esas enfermedades y matarte, pues por supuesto que México va a ser un país que esté en la mira del virus y va a matar a mucha gente, claro que sí, por supuesto que sí. En 3 años no se puede hacer lo que en 88 no se hicieron, ¿sale? Eso es la molestia que a mí me da de estos personajes. No estoy diciendo que no es una realidad de México, no estoy diciendo que esté padre que al gobierno se le hayan muerto tantos, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que cómo se les ocurre decir que un gobierno manejó mal la pandemia cuando atrás hay una investigación científica de lo que hace el virus, lo que ocasiona el virus, y el que una persona sea gorda y haya muerto por el que la obesidad complicó la enfermedad o la diabetes o la hipertensión no es culpa de Morena, no es culpa del presidente, ¿no? Es culpa de una sociedad enferma, una sociedad no educada, que cuando pasa esto, pues el resultado es este. Entonces, chicos, tenemos que ser muy claros y muy firmes nosotros en hacer una autocrítica de nuestra realidad y dejar y señalar lo que el gobierno hace mal, por supuesto que sí, pero también asumir que nosotros somos partícipes de un desastre, de este desastre. Entonces, en primer lugar, la ignorancia nos mata. En segundo lugar, la enfermedad es parte de esa ignorancia y obviamente pues activa más pobreza. La apatía, pues por supuesto, si estoy enfermo, soy ignorante, César, ¿qué nos queda? Apatía, no ganas de progresar, no tenemos ambiciones y entonces nos volvemos dependientes, ¿no? Nos volvemos dependientes de papá, de mamá, del hermano, del primo, no hay ánimo
nos vemos dependientes de lo que el gobierno pueda darnos de trabajo, lo que los empresarios, no hay impulso, no hay ánimo, no hay fortaleza para salir adelante, y un país que no tiene eso está destinado a la pobreza. Adam Smith, chicos, un precursor de la economía, un gran pensador, dijo que el éxito de una empresa, perdón, de un gobierno, de un país, es que para que crezca económicamente, fíjate, Juan Pablo, Wendy, César, debe haber una envidia sana. ¿Qué es una envidia y competencia sana? A que Juan Pablo traiga tiro con César sano, obviamente, en quién es mejor. Claro que deben competir. ¿Quién saca más dieces? ¿Quién saca mejores análisis? ¿Quién le va mejor en su trabajo? ¿Quién gana más? Porque decía Dan Smith que desde esa competencia, desde eso, los países crecen, chicos, crecen mucho. ¿Por qué? Porque hay competencia, porque hay tiro, porque ahí te va, Juan Pablo. Voy a poner mi empresa, le dice César, y César produce 10 empleos, y Juan Pablo pone la suya, y produce 8, y Wendy luego dice, pues yo produzco 5, y dice Wendy, pero yo les pago más a mis empleados, y Juan Pablo dice, no me voy a dejar. Es lo que decía Dan Smith, la ambición sana no es mala, la ambición sana hace crecer la economía de un país. Y si nosotros vivimos en un país como el nuestro, que seamos honestos, chicos, no solo es ignorante, no solo está enfermo, sino es completamente apático, ¿no? Y obviamente, pues al no producir, al no ser productivos, nos lleva a una dependencia total, ¿no? Y obviamente, pues un país que no tiene gente productiva, pues todo el país se vuelve dependiente de otro país, ¿no? Así de fácil y de sencillo. Y por último, pues el tema favorito de nuestro presidente, ¿verdad, Wendy? ¿Verdad, Lupita? ¿Verdad, Juan Pablo, César? Pues es el tema de la corrupción, ¿no? México es campeones. Si en pocas cosas somos buenos, nosotros somos campeones en corrupción, ¿no? Nos encanta ser corruptos y al país le encanta ser corrupto y negar además su corrupción. Y bueno, pues en el pecado está la penitencia, chicos, porque pues obviamente un gobierno que le roba a su pueblo, un gobierno que no vela por su pueblo, un gobierno que estafa a su pueblo, pues es un gobierno enriquecido, rico, pero con un pueblo pobre y miserable, ¿sale? Entonces, la corrupción nos mata, entonces no seamos partícipes de la corrupción, mejor paga tu multa, mejor haz las cosas bien para que no sumes a la pobreza. Entonces, ¿México es un país pobre? César, claro que sí. ¿Tenemos todos estos puntos? Todos. Somos un país de enfermos, somos un país de ignorantes, somos un país apático, somos un país dependiente y somos un país súper corrupto. Esa es la realidad de nuestro país, que no nos vengan a decir otras cosas, que en 3 años se ha caído un país cuando en 88 años no formaste nada, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que lo que hace el actual gobierno sea lo mejor, sea lo más pro, pero por lo menos, desde mi punto de vista, está intentando algo distinto, está animándose a hacer cosas que antes no se hacían, y obviamente eso va a causar mucho disgusto, mucho enfado, ¿verdad? No estoy diciendo que nuestro presidente no sea corrupto, sí lo es. Yo les digo que vivo en Querétaro y aquí se negoció la candidatura. Nosotros teníamos un candidato que ustedes lo conocen, que luego desafortunadamente por un mal manejo de su boda, la boda de su hija, creo, que se fue a casar a Guatemala, Santiago Nieto, que era el encargado precisamente de revisar que no hubiera corrupción, porque es un hombre ciertamente que, pues dentro de lo que cabe, había caminado en el lado derecho, chicos, se había desempeñado bien. Desafortunadamente se va a Guatemala y gasta millones de pesos en una boda y se lo publican y pues obviamente quedó mal parado, aunque no haya sido dinero del gobierno, ¿no? A lo que voy es que Santiago Nieto, antes de todo ese escándalo, antes de que el presidente lo nombrara como el encargado de anticorrupción del país y estar revisando cosas, él era el candidato en Querétaro para ser gobernador y teníamos, y obviamente iba a ganar. Santiago Nieto aquí es queretano, iba a ganar, fácil, pero
Mauricio Curi, el actual gobernador, pues negoció con el buen AMLO para que él quedara, y bueno, Curi hoy en día es pues es un perrito faldero de nuestro presidente porque le debe la gobernatura, ¿no? Entonces nadie dice que el presidente no es corrupto. Yo tengo el mejor ejemplo, que aquí negoció en Querétaro con el PAN, ¿no? Tristemente, lo que tenemos que lograr es reducir la corrupción. La corrupción no va a desaparecer porque el hombre es malo por naturaleza, chicos, aunque digan los psicólogos que no, pero eso es otro tema que yo no voy a discutir ahorita. Pero sí, el hombre pues, tiene podrido el corazón, chicos, es la verdad. Entonces, como eliminar toda la corrupción es imposible. Lo que tenemos que aspirar es a disminuir la corrupción, ¿sale? Entonces, estos son los factores que afectan a nuestra sociedad y obviamente a nuestro país. Por eso somos un país pobre. Ahora ya lo puedes explicar. Hoy somos pobres por el presidente. No, mijo, déjate explico por qué somos pobres, ¿no? Muy bien. Causa de la pobreza en nuestros países, ¿no? Y esos nos dicen bonitos, subdesarrollados. Dice, las grandes potencias europeas antes de la Primera Guerra Mundial se expandieron por los países subdesarrollados por el proceso del imperialismo, eso ya todos lo sabemos. Con esta expansión debilitaron a las colonias conquistadas, como fue nuestro caso, por lo que les ha sido muy difícil recuperarlos. Sus características son: existe un desequilibrio entre la población y los recursos, sus habitantes tienen una renta muy baja, es decir, ganancia, utilidades, dinero, salario muy bajo. Hay un desequilibrio entre los sectores productivos, por supuesto, carecen del capital productivo, tecnología e infraestructura para poder hacer un despliegue económico. Existe un dualismo económico y social y estos países dependen del exterior y tienen una escasa participación económica. Tienen un fuerte endeudamiento externo. ¡Sas! Todo eso es México, chicos. Punto. Se acabó. Ahora, el tema es que fuimos conquistados en la torre, ¿no? Ya, estamos condenados a eso. Nos ha costado mucho trabajo. Sí, no, chicos, por supuesto que la conquista y que nos hayan quitado dinero y nos hayan quitado el poder, nosotros controlar nuestro destino, pues claro que afecta, ¿no? Pero al final del día, pues pregúntale a Japón que le cayeron 2 bombas nucleares, pregúntale a Alemania que quedó devastada después de la Segunda Guerra Mundial y hoy por hoy son países poderosos, potentes, fuertes, ¿no? Entonces, pues no le echemos la culpa a nadie, somos nosotros, ¿no? Obviamente las características que están ahí descritas, pues corresponden a nuestro país, ¿no? Tenemos bajos salarios, hay gente muy rica y muy pobre, ¿no? Está Carlos Slim y estamos nosotros. Así de sencillo, ¿no? Hay un desequilibrio total en eso. Obviamente en nuestros sectores de la economía, el sector primario, secundario y terciario, pues están muy afectados, muy distantes. Nuestro sector primario, si bien es cierto que lo tenemos ciertamente desarrollado en algunos productos, en todos no, y en el sector secundario, que es las manufacturas, la elaboración de productos, pues no elaboramos gran cosa en México, más que con capital exterior, y nuestro sector de las comunicaciones, es decir, del servicio, pues también deja mucho que desear. Entonces, obviamente, pues al no generar ingresos, al no generar un crecimiento económico sano, pues nos tenemos que ver en la necesidad de pedir prestado y nos endeudamos de tal manera que, pues, hoy por hoy tenemos una deuda altísima, 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 que de hecho es casi impagable, ¿no? Y no sé cómo le vayamos a hacer. ¿Vale, chicos? Causa de pobreza en los países desarrollados. Dice, el crecimiento de la riqueza en los países desarrollados. Esa es la causa en nosotros. Ahorita vamos a ver por qué hay pobreza en Estados Unidos, ¿no? Ahí les va. Causa de la pobreza en los países ricos. Va acompañado de un aumento de los contrastes entre ricos y pobres. Las razones que explican la pobreza en los países desarrollados son la inmigración ilegal. El destino de estos inmigrantes son las ciudades. Estos se ven rechazados por una sociedad racial con una cultura diferente. Por ello se ven obligados a practicar actividades ilegales o de economía sumergida, venta ambulante, prostitución, tráfico de drogas. Este grupo no solo está formado por inmigrantes, sino también está compuesto desde el punto de vista étnico como
los gitanos en Europa, las personas de raza negra, desde el punto de vista social, las personas mayores con recursos escasos económicos, 2/3 partes de la pobreza mundial están mujeres. Este problema alcanza especialmente a los países del sur, Italia, Portugal, España y Grecia. Los más afectados son los jóvenes, mujeres y ancianos. Entonces, chicos, ¿por qué los países desarrollados son pobres? Pues va a doler lo que diga Juan Pablo, César, Wendy, Patti, Pau, otra vez va a doler. Pues porque llegamos nosotros, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Generamos pobreza porque nosotros vamos para allá, conquistamos un país que ciertamente los ayudamos en actividades a Estados Unidos, piénsenlo, en actividades agrícolas, de jardinería, de albañilería, que son cosas que a ellos no les gusta mucho, si nos explotan, pero al final de cuentas no hay el suficiente para ser meseros, etcétera. No hay el suficiente trabajo para darle a todos los guatemaltecos, hondureños, mexicanos, salvadoreños, nicaragüenses, venezolanos, etcétera, que quieren llegar allá. Es imposible, no le pueden dar trabajo a todos. Entonces, ¿qué hacen los que no pueden darle trabajo a todos? Pues entonces hay un tema muy complicado en el que ellos empiezan a robar, empiezan a generar prostitución, empiezan a vender drogas para vivir allá y eso causa pues pobreza allá, porque al final del día esa población no la tenía planeada Estados Unidos, no la tenía en su mente para poder atenderlos, ¿no? O los países de Europa. Entonces, pues sí, nosotros mismos también generamos pobreza en esos países que pues, a la larga se va expandiendo cada vez más, chicos, ¿no? Entonces, es bien importante que podamos entender este punto que nosotros también de alguna u otra manera sumamos de una manera desafortunada a la pobreza de los países desarrollados. Nos acaba de pasar, no sé si ayer vieron las noticias, quiero que ubiquen una cosa. México es el Estados Unidos de América Latina. A ver, César, te voy a dar una cifra. ¿Sale, César? Esto es real. Y tú me dices cuánto crees. No se vale que lo busques en Google, César. Simplemente quiero que de tu ronco pecho salga el comentario. ¿Cuánto crees que equivalen? Escucha bien la cantidad, César, ¿eh? 70,000 pesos chilenos en pesos mexicanos. 70,000 pesos chilenos. ¿Cuánto crees que es en pesos mexicanos eso, César? Yo pienso que serán como unos 35 o 35 40 mil mil. pesos Ajá. mexicanos. Ok, no, César. Ajá. Eres muy bueno, eres muy bondadoso con los chicos. ¿Sabes cuánto es, César? Son 1,500 pesos. 1,500 pesos. Entonces, yo quiero que entiendan que nuestra economía es inmortal, un monstruo para América Latina. Obviamente México, aparte de ser el camino a Estados Unidos, también es un país muy atractivo para quedarte a vivir, comparado con eso, chicos, ¿no? Entonces, quiero que ustedes vean el tema de, que ayer en las noticias, no sé si lo vieron, que están en Chiapas un montón de guatemaltecos, venezolanos, hondureños, queriendo ya no pasar hacia Estados Unidos. Quieren que México los reciba. Quieren que México los reciba para que vivan aquí, para que puedan trabajar aquí y puedan vivir aquí. Y el tema, Juan Pablo, es, o sea, no inventes, brother, si mi trabajo tengo para los míos, ¿no? Pero desde el punto de vista de ellos, es que México es un país rico, ¿no? Imagínense cómo están ellos comparado con nosotros, ¿no? Entonces, ellos tienen la esperanza de que México les abra las puertas porque vienen a México y es el Estados Unidos de América Latina y dicen, pues por lo menos aquí de algo en el semáforo me van a dar dinero porque en mi país ni eso, ¿no? Entonces, curiosamente, chistosamente, chicos, nosotros de alguna manera también padecemos con nuestros hermanos de América Latina el ser un país desarrollado para ellos en el tema de que prefieren venir a hacer negocio a México. Una conocida nuestra que trabajaba con nosotros
en algunas actividades de nuestra empresa, que era de Argentina. Es de Argentina, renunció a su actividad porque ella dejó de hacer eso porque se vino a vivir a México. De Argentina se vino a México, esencialmente a Cancún, porque ahí iba a iniciar una nueva vida económica. Entonces, hay muchos latinoamericanos que emigran a México con el sueño mexicano, y ¿por qué no? Si pueden llegar al sueño americano, mejor. Obviamente eso nos trae problemas. Si Chiapas, César, Juan Pablo, Wendy, Pau, Lupita, es uno de los estados más pobres del país, junto con Guerrero y Oaxaca, y estos cuates están ahí, que quieren que los dejemos entrar. Imagínense nada más cómo están sus países, chicos, ¿no? Es un tema bien difícil, pero es bien claro de, pues, de pensar, ¿no? Obviamente hay consecuencias de la pobreza y desnutrición, que es lo que decíamos. Pues los niños mueren de hambre, hay una migración, obviamente, porque hay que buscar dónde está la papa, y si no está en México, pues hay que ir a buscarlo. Obviamente hay una desintegración familiar, porque pues el papá se tiene que ir a otro país, o el papá se vuelve borracho, o se va de la familia, la mamá se tiene que prostituir, pues todo un show para poder solventar los gastos, ¿no? Y ahí obviamente hay delincuencia, mucha delincuencia en nuestros países, precisamente por todos los factores que hemos visto, ¿no? Entonces, pues miren, ahí están las imágenes de lo que hemos platicado. Eso ya es en África, ¿verdad, chicos? Esos fotos de esos niños, pues desafortunadamente se ven más seguido en África. Obviamente está ahí la gente pidiendo las casas que sí vemos en México, como esta, pues pésima higiene, las bandas. eh, estas escenas de pobreza no las vemos en ciudades, pero sí las vemos en la Sierra Mexicana también. Bueno, pues desafortunadamente esas son las consecuencias de la pobreza, ¿no? Cantidad de pobreza en el mundo. Dice, los países más pobres del mundo son aquellos en donde la mayor parte de la población vive por debajo de la línea de la pobreza, que es el equivalente al monto mínimo de ingresos para un adecuado nivel de vida, que ya platicábamos, cuando no tienes para comer, ni para vivienda, ni para casa. Los países más pobres, pues en América Central, pues es Haití, Nicaragua y Honduras. En América del Norte, pues es México, ¿no? En América Central todos son pobres, ¿no? Es que se pone un ejemplo, pero en realidad El Salvador, Guatemala, todos son bien pobres. En el caso de América del Norte, pues que nada más es Canadá, Estados Unidos y México, pues nosotros salimos pues ahí, ¿no? En primer lugar. Está en el Caribe, en América del Sur, en África, en Asia, en Europa, obviamente la Europa no desarrollada, y obviamente también en Oceanía. Entonces son países, los países más pobres por país, ¿no? Por continente, perdón. Las organizaciones que ayuden a erradicar la pobreza en el mundo, pues la Cruz Roja, los Médicos Sin Fronteras, las distintas ONGs, y los estados de los países desarrollados ayudan a través de subvenciones, es decir, financian a los países pobres para que nos puedan ver unas imágenes entre ricos y pobres, ¿no? Nada más vean esta zona con esta zona, ¿no? Lo que come cada familia, ¿no? El pobre no es el que menos tiene, sino el que más necesita. ¿Sale, chicos? ¿Algún comentario de la pobreza? Ya sé que salieron deprimidos, pero ni modo, hay que ver el tema. ¿Algún comentario, chicos? ¿No? Alguien que diga, no, por lo menos que diga, no, ninguno. Pues más que nada deprimidos, no, en mi caso no lo vería así. Yo lo vería como una forma de demostrarle a la gente con datos reales, Sí, con hechos, para darnos cuenta de lo mal que estamos. Por estoy de acuerdo. ejemplo, donde yo vivo, no voy a decir que yo sea una persona con amplios recursos económicos, no, pero he escuchado comentarios de gente que, como yo lo mencioné, muestra una pobreza mental. Es un término que a mí me gusta mucho. Una pobreza mental. En el trabajo, compañeros que culpan de todo al gobierno
y todo el gobierno. Hace rato estábamos platicando de un tema de que iban a aumentar el costo en las casetas. Y justamente la persona que me estaba haciendo este comentario es una persona que no quiero escucharme mal, no tiene carro, Ok, no tiene ok. motocicleta. Entonces, ¿cómo te pones a criticar algo que en primera no te afecta a ti directamente? Y culpas a otros por algo que no te afecta, que tiene chiste. Exacto. Ujú. Sí, gracias Juan Pablo. Pues como bien dijo Juan Pablo, me gusta mucho eso del comentario de Pablo, porque acuérdense que siempre mi intención desde la primer clase hasta hoy es que ustedes ya cuando se sienten a la mesa puedan tener un debate más crítico, no tan visceral como lo vivió Juan Pablo, ¿no? Este cuate alegando de algo cuando ni siquiera te ocupa eso, ¿verdad? Entonces, pues sinceramente totalmente fuera de contexto y fuera de contexto su comentario porque el gobierno necesita recaudar dinero para solventar todos sus gastos, de darnos a nosotros, porque si algo ha cumplido este gobierno es que no ha subido los impuestos. Pues sí, pero debemos entender por obviedad, chicos, que si no hay aumento en los impuestos, pues el gobierno tiene que ver en una época de pandemia difícil, pues tiene que ver de dónde saca dinero. Entonces, lo primero que ha hecho es cobrarle los impuestos a las empresas más grandes, si no, pregúntenle a TV Azteca y Televisa y todas las demás que están bien enojadas, pero gracias a que él ha recuperado ese dinero, es que México no se ha ido a pedazos y no nos han subido los impuestos. Y obviamente, pues como dice el presidente Juan Pablo, al final del día, él ha sido coherente en eso. Los que tienen más, que paguen más. Si tú tienes un coche y tienes para pagar un coche, una gasolina, pues te van a aumentar las casetas, ¿no? Entonces, porque es otra forma de recaudar dinero. Y bueno, pues es importante entender que tiene que ver el gobierno de dónde lo saca, pero Juan Pablo lo analiza muy bien. Este cuate opina sin tener idea y todavía aún más, Juan Pablo, sin tener una idea realmente crítica de por qué está haciendo eso el gobierno, ¿no? Vamos a ver rápidamente el tema de inflación, porque además me quedan 7 minutos, 10 a lo mucho, porque me tengo que, como ser muy respetuoso del tiempo del maestro. Vamos a ver lo que más podamos ver de este tema. Y ya, pues si no, ya tienen ahí ustedes materiales en su plataforma que ya les subí. Déjenme compartir. Vamos a ver el tema a la inflación, ¿no? Dice, ¿qué es la inflación? La inflación en la economía es el incremento generalizado de precios y servicios con relación a una moneda durante un periodo de tiempo determinado. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y menos servicios. Obviamente, ¿no? La inflación es eso. Cuando el aumento de precios desmedido supera nuestra base monetaria, nuestro ingreso per cápita, entonces nos alcanza para comprar cada vez menos cosas. Como lo estamos viviendo, hoy tenemos en Estados Unidos tenemos una inflación del 7.5 y en México del 7.0 en los productos. Es muchísimo. O sea, es decir, que casi está aumentando el 10%, se está incrementando el 10% mensual de los productos y mucha gente dirá, a ver, si tengo 10 pesos y el 10% es 1, pues me aumento un peso este mes, que es un peso. No, bueno, un peso es mucho, mucho, chicos, ¿no? Entonces, pues sí está pegándonos fuerte a la economía, porque aunque aumente un peso por mes, pues quiere decir que el huevo que costaba 12 pesos, acabando el año, pues va a costar 24 pesos, por decirlo, ¿no? Entonces, no lo vas sintiendo porque vas pagando por él peso a peso cada mes, ¿no? Hasta que ya voltees y veas que ya te costó 24 pesos el kilo, ¿no? Entonces, o la docena. Es grave lo que estamos pasando, efectivamente, yo se los comenté, pero obviamente lo único que nos queda esperar a nosotros para que baje la inflación es es un tema de que Estados Unidos se recupere, chicos. Suena feo decirlo, pero sí dependemos al 100% de eso. Esperemos en Dios que Estados Unidos se recupere pronto para que eso ¡pum!, nos dé el empujón a nosotros
de hacerlo. Entonces, ¿qué es la inflación? Bueno, pues es el incremento generalizado de los bienes y servicios en comparación con el valor de una moneda, con el ingreso per cápita de un ciudadano. ¿Qué consecuencias o causas de la inflación tenemos? Los procesos inflacionarios pueden venir causados por la excesiva creación de dinero por parte de las autoridades monetarias del país. En estos casos, el dinero crece más deprisa que los bienes y servicios suministrados por la economía, causando subidas en todos los precios. Esta creación excesiva de dinero suele estar motivada a su vez por la necesidad de, ay, se perdió ahí la pantalla, pero chicos, lo importante de esto es que un proceso, ¿por qué se da una inflación? Puede venir en primer lugar por la excesiva creación de dinero de las autoridades. Miren, Juan Pablo, César, Wendy, Pau, Lupita, para que una economía funcione bien, esto métanselo. Vamos a pensar que Juan Pablo gana 5,000 pesos, César gana 5,000 pesos, Wendy gana 5,000 pesos, Lupita gana 5,000 pesos y Pau gana 5,000 pesos. Somos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 3 aquí, 4, 5 y 6 conmigo. Vamos a dejarlo con ustedes. 5 por 5 son 25,000 pesos, ¿no? Juan Pablo, César, solamente el gobierno tendría que emitir esos 25,000 pesos. ¿Por qué? Porque ahí está, chicos. Porque es el dinero que fue creado fueron suministrados por todos los bienes y servicios que se trabajaron. Esos 25,000 pesos son 25,000 pesos que se tienen que mandar a imprimir para que Juan Pablo cobre su sueldo, César cobre su sueldo, que produjeron, es decir, generaron ganancia para su empresa. Entonces ese dinero está sustentado con su trabajo. El problema es cuando el país emite más dinero sin tener un sustento productivo. Entonces, es malo hacerlo, no siempre y cuando tengas un control. Ahí te doy un ejemplo. Si el gobierno de México no permitiera que se emitiera dinero, ¿cómo habría préstamos? Un préstamo, ¿qué es, chicos? Es un dinero que no has trabajado, te lo van a prestar y lo tienes que pagar, ¿no? Entonces, pero para que te puedan dar ese dinero que no está sustentado con productividad, pues entonces se tiene que imprimir, pero eso causa una desbalance en la economía, porque vuelvo a repetir, el tema es que ese dinero que tú tienes, tú no lo trabajaste, tú no lo produjiste, no vino de algo, de una actividad productiva. Te lo prestaron, obviamente por eso las tasas de interés son altas, porque tienen que recuperar el doble para estabilizar la economía. Si te prestan 50, te terminan cobrando 100 y tú vas pagando eso. Eso sirve, sí sirve, porque tampoco todos los mexicanos tenemos el ingreso para vivir de lo que ganamos y necesitamos comprar casas y coches, entonces necesitamos crédito para hacer eso. Ahora, el problema es que si nos quedamos sin trabajo o algo pasa y no podemos pagar, pues ya le dimos en la torre porque ya se imprimió ese dinero, ya se puso en circulación, ya lo gastaste, pero no hay nada que sostenga su pago. Entonces es muy grave. Por eso los gobiernos tienen que tener una inteligencia muy clara financiera para saber hasta qué punto emiten dinero sin que esté producido. Entonces, un problema de la inflación en México es que continuamente produce el dinero el gobierno por medio de préstamos, por medio de financiamientos, para que se active la economía, pero el problema es que no hay un sustento laboral, un sustento productivo que le dé refuerzo a eso. Y para colmo, los mexicanos luego no terminan pagando. Entonces, eso provoca una desestabilidad, nos provoca una inflación económica, chicos, ¿no? La tasa de inflación refleja el aumento porcentual de los precios en un cierto periodo temporal. Esto se los iba a aplicar, se los iba a explicar con un videito, se lo subo a la plataforma. Creo que sí ya lo tienen, si no se lo subo para que ustedes lo puedan ver en el índice nacional de precios, ¿no? La inflación, por lo tanto, repercute el poder de compra de las personas y debilita el salario. Cuando hay una elevada tasa de inflación, la remuneración permite adquirir cada vez menos productos, por lo tanto, pese a cobrar la misma cantidad de dinero, los consumidores pueden comprar menos. Aquí le voy a dejar, chicos, porque tengo que empezar a despedirme de ustedes, cerrar la semana, pero bueno, pudimos dar la definición de inflación, más o menos les expliqué por qué se da una inflación y
Y bueno, pues en pocas palabras, la inflación es un tema de no poder comprar lo mismo con el dinero que pues venía ganando y que ese no ha aumentado, ¿no? Por eso, vea, Juan Pablo, César, Wendy, Lupita, Pau, es una falacia decir que se aumenta cada año el salario mínimo, porque el salario mínimo se aumenta en base a la inflación. Es decir, solamente te lo aumentan para que puedas seguir comprando, pero no para que tengas poder adquisitivo. Por eso somos un país pobre, porque lo único que aumenta el Pero eso salario también no. afecta, ¿no, profe? Perdón. Sí, sí, te escucho, César. Pues el lavado de dinero también puede afectar, ¿no, profe? Porque son empresas no reconocidas que están generando dinero que no lo trabajaron, pero están Exacto, ganando dinero. exacto. O sea, eso está peor, ¿no? Porque ni siquiera es dinero controlado, es un dinero que se puso en el mercado, que ni existía y que no está ni siquiera supervisado. Y por supuesto, César, genera un catástrofe económico más grande. Entonces, chicos, pues factores macros, ya lo saben, la pobreza, el PIB, el PNB, la inflación, el desempleo. Nos faltó ver la balanza de pagos internacionales, pero bueno, todo eso ya lo tienen ahí en sus apuntes. Repasen todo lo que vimos en teoría económica, por favor, desde qué es economía, qué estudia la economía, por qué la estudia, las doctrinas económicas, la microeconomía. Acuérdense mucho, chicos, el ciclo vital de la economía, el circuito vital, que es la participación de las familias, gobiernos y empresas. Ese ciclo es muy importante. Todo lo que vimos de la teoría de la ley de lo que vimos de la ley de la oferta y la demanda, y la teoría de la oferta y la teoría de la demanda, todo lo que vimos también de las diferentes teorías económicas. Creo que fue grandes semanas de mucho aprendizaje. No dejen de repasar sus clases, cualquier cosa me escriben para poderlos seguir apoyando. Fue un gusto estar compartiendo con ustedes. No me despido en el sentido de no volverlos a ver, seguramente los volveré a ver. No sé si el siguiente bloque, pero lo que sí es un hecho es que los vuelvo a ver en alguna otra materia, ¿sale? Entonces, pues un gustazo haberlos tratado. Completen sus trabajos y bueno, aquí estoy para servirles en lo que ustedes necesiten, chicos. Un abrazo muy, muy fuerte desde Querétaro. Se les aprecia bien y bueno, pues que tengan una excelente tarde. Y obviamente, pues dejo 2, 3 minutitos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna duda? Si no, ya nos estaríamos retirando por el día de hoy. ¿Alguien quisiera tener alguna duda o comentar algo, chicos? ¿No? En parte no, profe. Gracias, Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien y hagan sus tareas. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Pórtense bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.